Crece, reflexiona, analiza, cambia. Re masculino. Bienvenidos. Hola, buenas tardes tengan todos y todas. Y estamos aquí otro martes con su programa Re Masculino, el programa donde cuestionamos la masculinidad. Y pues les damos la bienvenida a otro tema referente a las masculinidades. El día de hoy vamos a hablar un poquito de la masculinidad tradicional como factor de riesgo para nosotros los hombres. Para eso tendremos hoy de invitada a la psicóloga Noemí González Quintana, que nos compartirá un poquito de su experiencia, vamos a hablar un poquito de qué es la masculinidad tradicional y cómo esto afecta a los hombres en la cuestión de los vicios y adicciones, el alcohol, el tabaco, las drogas en general. Y bueno, el día de hoy no nos pudo acompañar nuestro compañero Enrique, pero seguramente nos va a estar viendo, nos va a estar checando y pues le mandamos un saludo y que la esté pasando a gusto en donde está. De igual forma, les recordamos que estamos en vivo y en directo a través de la web de La Exquisita Radio. Recuerden compartir este programa, el link, la transmisión en vivo en todas sus redes sociales para que así podamos llegar a más gente y este proyecto que es suyo, que se hace gracias a ustedes, pueda crecer más. Y bueno, de entrada, hablarles que ¿por qué escogimos este tema el día de hoy? Bueno, estamos haciendo una pequeña campaña, digamos, de concientización referente a la salud masculina. Y bueno, está documentado que la masculinidad hegemónica o la masculinidad tradicional es un factor de riesgo para los mismos hombres en sí en diversos aspectos. Eso tiene que ver con el autocuidado, con la atención médica, en cómo nos responsabilizamos de nuestras propias emociones y un sinfín de conductas más que, bueno, debido a estos parámetros de qué es ser un hombre, pues si no encajamos, nos hace menos hombres, si nos cuidamos de más, nos hace menos hombres y es lo que hoy vamos a hablar. Antes de entrar al tema y pasar a nuestro primer corte del programa, les recordamos que a partir del primer corte, después del primer corte, vamos a estar también en vivo a través de Instagram. Y bueno, que la ventaja de estar aquí con ustedes en vivo y en directo a través de las redes sociales es que sus preguntas, comentarios, ideas que quieran aportar, los estaremos leyendo a través de la caja de comentarios, ya sea para mí, su servidor, o para nuestra invitada más adelante. Recuerden compartir este link y pues sin más que hablar, vamos a ir al primer corte para que nuestra invitada llegue aquí a cabina. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino. Pues estamos de nuevo aquí en Re Masculino, el programa donde cuestionamos la masculinidad. Y ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, Mimi. Mucho gusto volver a verte de nuevo y muchas gracias por aceptar la invitación. Antes de empezar con el tema, pues saludarte antes que nada y que nos platicaras un poquito de qué es lo que haces tú, no solo como psicóloga, sino es Caminando Juntos. Caminando Humanamente. Caminando Humanamente, ¿qué es lo que tú haces aquí en este grupo? Ok. Bueno, primero que nada, pues que un placer que me hayas invitado, te agradezco mucho la invitación y pues también volver a verte y tener esta charla juntos de nuevo, ¿no? Bueno, soy egresada de la Universidad de Guadalajara desde hace 18 años aproximadamente y pues trabajo la terapia individual, grupal, familiar en un consultorio particular y bueno, duré 18 años siendo maestra en el Instituto Tlaquepaque. Obviamente pues toda la rama de adolescencia es muy enriquecedora porque me dejó ver el crecimiento, ¿no? Y la transformación de un adolescente, tanto en lo masculino como en lo femenino. Y pues hoy se me dio la oportunidad de estar trabajando en una clínica de rehabilitación para jóvenes exclusiva de varones,
con un proceso mixto. Esto quiere decir que trabajamos autoayuda y profesionales ahí mismo, ¿no? En este caso, bueno, estoy únicamente con varones y creo que queda muy bien al tema que queremos abordar el día de hoy. Sí, justamente cuando estábamos diciendo el tema del día de hoy, me vino así de flashazo que estabas trabajando en una clínica de rehabilitación, ayudando a gente a rehabilitarse. Y bueno, hablamos de la masculinidad tradicional como factor de riesgo durante la investigación para este programa, de cómo esta idea del ser hombre, que está tradicionalmente, pues, no nomás en nuestra cultura, sino alrededor del mundo, en muchos países, es un factor de riesgo para el mismo hombre en sí. Desde tener actitudes imprudentes hasta el consumo de determinadas sustancias, todo por cuestiones, digamos, meramente sociales, ni siquiera porque se necesite o porque un hombre debe ser así, sino que hay determinados, digamos, ritos, ¿no?, de iniciación a la masculinidad. Y bueno, el que hoy hablemos de eso va enfocado justamente a lo que tú haces, ¿no? Queríamos ver un poquito de cómo es que los varones afrontan las adicciones, porque es muy, o podría ser muy sencillo decir como que es fácil adquirir una adicción, pero creo que la parte de no solo afrontarla, sino decir, chale, tengo una adicción, tengo un problema, y cómo es que los hombres afrontan esta cuestión. Yo, por ejemplo, estaba leyendo un artículo es una institución que ayuda a la mujer, donde nos dan varios datos, es de la ciudad de Barcelona. Y yo estaba leyendo y, por ejemplo, los hombres son más propensos a suicidarse que las mujeres, casi entre 3 o 4 veces más. Y estaba viendo como una tablita que nos dicen de suicidios, enfermedades cardiovasculares, como las causas más propensas de muerte. Y en las de causas externas, una de las más altas es la de suicidios entre los hombres. Aquí, del año 2012, fueron 196 personas, varones, a comparación de 43 que fueron mujeres, solamente en ese año, digamos, en este muestreo. Porque, Mimi, ¿tú nos podías iluminar un poquito de por qué se da esta disparidad? Sí. Bueno, primero hacer como un poquito de referencia a lo que mencionabas al inicio, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver esta masculinidad tradicional? Y tiene que ver mucho en la formación, ¿no? En la formación, en la educación, en el contexto en el que se está desarrollando, ¿no? El individuo. Y a veces no es que no se tome en cuenta, creo que es muy mencionado el contexto de donde viene la historia del individuo para poder desarrollar esta parte, ¿no? Hablamos, aunque ya se ha modificado muchísimo, aún sigue habiendo muchísima formación machista, ¿no? Y eso hace, por ejemplo, yo te puedo decir que lo que más redunda en el comportamiento de un adicto es el querer sentirse empoderado, ¿no? Okay. El empoderamiento. Cómo alguien así no puede reconocer que tiene un problema, ¿no? Son muy pocos los que aceptan, la mayoría de los que ingresan son personas que ingresan de manera involuntaria. ¿Por qué? Porque ya causaron bastante daño a sus familias, específicamente si están casados, a esposa, hijos o a los mismos padres, ¿no? Entonces, no reconocer es como esa línea, ¿no?, que les impide darse cuenta del daño personal que se están haciendo. Y lo que hemos encontrado son conductas precisamente de mucho desequilibrio emocional. Una mujer, estadísticas dicen que es más feliz que un hombre en ocasiones, y pudiéramos decir lo contrario porque nosotras somos más emocionales en ocasiones. Sin embargo, tenemos más control de ellas. ¿Por qué? Por el mismo desarrollo, ¿no? Desde que nacemos sabemos que tenemos que enfrentar situaciones, a lo mejor no de fuerza, pero sí de desamor, ¿no?, de mucha resiliencia,
Y eso hace que vayamos teniendo como esa capacidad de administrar más que un hombre. Un hombre es más difícil que llegue a la mejor a contactar con la parte emocional, pero cuando llega no tiene forma de salir en ocasiones. Le es más difícil salir que a una mujer. Una mujer tiene más resiliencia y eso hace que entonces pueda enfrentar un poquito más de manera más hábil, pues, ¿no? La administración de las emociones. Pudiera ser que somos más dramáticas, eso es un hecho, los hombres son más prácticos en muchas otras cosas, pero sin embargo tenemos más capacidad para poder administrar que los hombres. Los hombres llegan a lo mejor a una, no sé, situación sentimental y actualmente, antes no. Antes los formaban precisamente a no sentir, a no llorar, ¿no? Entonces eran fuertes, eran firmes, el trabajo y se volvían prácticos. Actualmente no. Actualmente vemos emocionalmente más frágil en ocasiones a un hombre que a una mujer, ¿no? Por eso la situación de los suicidios. Tienen menos recursos para poder afrontarlo. Tipo de así situaciones. es, así es. Okay. Sí, fíjate que en otros programas habíamos hablado de cómo es el manejo emocional en los hombres y que sí, ¿no? O sea, tenemos como pocos recursos. Una, para manejar las emociones con las que sí estamos en contacto, que normalmente son como estas cuestiones de enojo, de la frustración, y los recursos que tenemos pues tampoco son tan útiles, ¿no? Pero cuando nos ponemos en contacto con el resto de emociones, una de nuestras invitadas decía, por ejemplo, que una de las emociones más comunes y que quizá no identificamos a diario es la tristeza. Y decía, el hombre no está acostumbrado a sentirse triste, o sea, ¿y qué es lo primero que hace? Pues meterse al trabajo. Así Y si el trabajo no lo llena, es tomar. Y si el tomar no lo llena, es fumar. Y así se va escalando. Y son mecanismos, sí, pero no son mecanismos que nos ayuden a sanar, ¿no? Así es. Justamente por eso el día de hoy de hablar de la masculinidad tradicional como factor de riesgo. David Arribas, él es un periodista que escribe para El Salto Diario de Andalucía, y él dice, para que no se desmorone nuestra imagen de autosuficiente, estadísticamente los hombres vamos menos que las mujeres al médico por atención primaria. Es decir, me duele la cabeza o me duele el estómago, o sea, dolorcitos, digamos, que se me va a pasar, ¿no? Y hablando sobre esto y aterrizándolo, digamos, a la cuestión de la pandemia actual, de lo del COVID, también las estadísticas dicen que el COVID está matando más hombres que mujeres. Y pues al menos a mí se me hace imposible no pensar que es una cuestión como de sentirse autosuficiente, como intocable por estas cuestiones, y salir a la calle que es sin cubrebocas, que no usar gel antibacterial, que no, o sea, no seguir este tipo de indicaciones, ¿no? Aparte también yo creo que es como una cuestión de sentir como este rechazo a la autoridad, de que no te digan qué hacer, que creo que también entra ahí. Pero hablando de la masculinidad como tal, ya enfocado a las adicciones, ¿cómo es el viaje de un hombre? Porque, por ejemplo, tú nos dices que la mayoría entran de manera involuntaria, ¿no? Pero los que sí entran de manera involuntaria, que dicen, tengo un problema. ¿De manera voluntaria? ¿Cómo es el viaje de esta persona, de este varón que dice, tengo un problema por cómo soy, o sea, por mis actitudes, hasta, bueno, obviamente este desarrollo de decir, desarrollo mecanismos, ya me puedo librar de mi adicción, no me puedo librar? ¿Cómo sucede esto? Es una situación muy complicada, no es tan sencillo, ¿eh? El llegar a la aceptación y el reconocimiento de tener un problema, una enfermedad, no es tan sencillo actualmente, por lo que te menciono. Es difícil el reconocer que yo estoy mal, ¿no? Y que me causa algún daño. Algunos refieren mucho sobre todo la cantidad. Lo hago una vez a la semana, no es a lo mejor cristal, ¿sí? Solamente es marihuana, entonces no me pasa nada, etcétera, etcétera. Obviamente son juicios que ellos mismos se hacen, que les ayuda a autoengañarse, porque hay un autoengaño. Los chicos que han entrado de manera voluntaria, la mayoría de ellos entonces se encuentran en situaciones de salud ya complicadas. No es que hayan entrado por darse cuenta o aceptar o querer ayudarse
para brincar o dar el salto a esta situación. No, la mayoría de ellos lo hace porque ya hay una situación complicada de salud. Te estoy hablando desde enfermedades de transmisión sexual como el SIDA, donde ya se ven en riesgo o que ya llegaron a un hospital con el páncreas y el hígado casi destrozado por el alcohol, y te estoy hablando de jóvenes de 21 a 29 años, ni siquiera te estoy hablando de gente de 40, y entonces el mismo hospital los canaliza. Ellos, al verse muy, muy mal físicamente, es que deciden internarse, ¿no? Pero alguien que diga, yo hoy verdaderamente soy consciente que mi vida tiene un riesgo, no, y es por todos los estereotipos sociales que hoy se dan, ¿no? Todos estos grupos sociales de empoderamiento, de yo soy, de yo valgo, hace precisamente que ellos no quieran reconocer, y la mayoría quieren ser esto, ser como yo soy el grande, ¿no? Okay. Y van en esa línea. Entonces es muy difícil el que verdaderamente se llegue a la aceptación de la enfermedad. Pero hoy sí te puedo decir que cuando están ahí se dan cuenta de la carencia que tienen para poder enfrentar una emoción. Desconocen las emociones, ¿no? Que son emociones primarias como la que tú mencionas. La tristeza. No se sienten capaces de decir, yo como hombre tengo miedo. No, no. ¿Yo a miedo a qué? Si yo soy bien valiente. Y cuando verdaderamente confrontan en la terapia individual y terapia grupal, se dan cuenta que son personas llenas de miedos, llenas de vacíos, llenas de tristeza, que han venido supliendo a través de la sustancia, ¿no? Todas estas carencias que ellos tienen. Entonces, no es complicado, creo que sería muy sencillo si de verdad se reconociera en dónde estamos situados a nivel emocional, pero es lo que más nos cuesta trabajo, porque nos cuesta mucho el decir, soy una persona que tiene miedo, soy una persona que tengo tristeza, ¿no? O nos vamos a los extremos, al extremo de no sentir nada o al extremo de derrotarme completamente y entonces caer en depresiones fuertísimas, crónicas, que te llevan precisamente a estar ahí consumiendo, ¿no? Uy, súper complicada esa cuestión, ¿no? Sí. Y bueno, creo que hablando de esto que decía David Arribas, de que no atendemos cuestiones primarias con el médico, pues mucho menos cuestiones emocionales, ¿no? Es muy raro. muy raro, muy raro, Sí. es muy redundante que vaya más bien una mujer a tomar, quiero arreglar mi matrimonio, quiero resolver mi vida, quiero saber mi proyecto de vida, a que lo haga un hombre. Que sí te puedo decir, yo tengo, como te dije, 18 años trabajando en la terapia individual, grupal, familiar, y de verdad sí he visto en la última década más, mayor afluencia de varones, ¿no? Por lo que se está viviendo, la mujer ha tomado un papel distinto, ¿no? En la sociedad, que no ha beneficiado mucho, y eso ya lo sabemos, en muchísimas sintonías. Cada quien tendrá su punto de vista, pero en muchos de los casos también ha lastimado mucho al hombre, le ha quitado como ese lugar, ¿no? Que tiene. Yo siempre les pongo como el ejemplo del macho alfa, ¿no? Me gusta mucho. El macho alfa es quien cuida la manada, ¿no? Y a su hembra, al final de cuentas. Entonces estamos hablando de naturaleza humana. No quiere decir con esto que yo tenga un lugar más que otro. Yo siempre voy a defender la equidad de género, siempre, siempre, ¿no? Sin embargo, creo que sí tenemos roles distintos. Simplemente, si hablamos de la estructura física de un hombre y de una mujer, es distinta. Y eso nos da pues diferente o diversas formas de enfrentar la vida. Una mujer es más tierna, simplemente por la capacidad de traer en su vientre, ¿no? De amamantar. Eso no quita que el hombre no lo sea. Sin embargo, sí creo que nos estigmatizaron de una manera muy fuerte, y hoy en esta lucha por querer a lo mejor ser iguales, no hemos sabido equilibrar. No hemos sabido equilibrar, ni los hombres ni las mujeres. Entonces hoy el hombre se siente excluido del entorno familiar, hoy el hombre se siente excluido de ser proveedor, ¿no? Hoy el hombre se siente excluido de poder educar a sus hijos, ¿no? Lo ves en las familias. Hoy escuchaba
a un conferencista y decía, ¿no? La mayoría de las veces ves a los matrimonios y la mujer va manejando hoy. Ya es muy raro que veas al varón o ves al varón solo, ¿no? Y antes no. Entonces no quiere decir que sea malo. Sin embargo, sí creo que tendríamos que equilibrar mucho los roles para que no pasen este tipo de situaciones. O los hombres, yo creo que se sienten más frágiles en la cuestión emocional. Por eso les cuesta mucho trabajo reconocer y buscan otro tipo de recursos, que son, tú lo me acabas de mencionar, el suicidio, ¿no? Las adicciones, sobre todo actualmente las adicciones. Y estamos hablando desde niños muy pequeños, 9, 10 años, 15, 17, ¿no? Y gente adulta, porque te puedo decir que tengo personas de 50, 54 años que tienen 2 años, 1 año apenas iniciando con cristal, cuando en su vida habían consumido una droga, ¿no? Y es ese vacío. Perdí a mi familia, perdí a mi esposa se fue con otro, me dejaron mis hijos y ves que entonces caen ¿a dónde? Con la mamá, ¿no? Ya no es que se quedan, pues me voy con mi mamá, me voy a ir a vivir con mi mamá. Entonces toda esta exclusión de la masculinidad que debe de llevar en la formación un hombre y de también, pues no sé, presentarla, expresarla en la sociedad, se está viendo pues muy dañada, ¿no? Muy afectada. Creo que ha sido un choque que los hombres no han sabido, cómo, pues digamos, amortiguar. Exacto. Porque, como mencionas, creo que los roles, tanto de la mujer como del hombre, han ido cambiando, y los hombres no han sabido, como decir, ¿y ahora qué hago, no? Así es. Porque lo vemos, o sea, como tú mencionas, y bueno, la cuestión también del abandono paterno es una realidad aquí en México. Más del 40% de los hogares sufren del abandono paterno. Y es como esa cuestión, ¿no? De no saber lidiar con situaciones, pues con estos choques de las cosas están cambiando, pero yo no sé qué hacer. Exacto, así es. Tendríamos que entrarle, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, tendríamos que entrarle y creo que en vez de entrarle nos peleamos. Estamos como peleándonos, ¿no? No permito, estamos como en ese estira y afloja en donde no te voy a dejar ser, pero tampoco hago nada. Sí, También claro. me quedo así como no hago nada. Entonces me quedo en una postura que en la que ya no puedo intervenir, pero tampoco hago nada. Y es entonces cuando entra esta parte emocional que no está bien firme y es cuando empiezan los choques emocionales como depresiones crónicas, como te digo, o el buscar cómo sustituir, ¿no? Esa soledad, ese vacío. ¿Qué te puedo decir que encontramos más? Vacíos existenciales, no hay un sentido de vida, no hay un proyecto de vida claro. Entonces, ¿para dónde van? Pues a la droga. Cuando antes era, al menos por ejemplo, de lo que yo escuchaba de mis papás, de mis tíos, era muy común como que el hombre cumpliera 18 años y ya sabía su ruta de vida casi hasta que se moría, ¿no? Ya era un joven, Ajá, ya estaba establecido como un joven. joven. Hoy no, la adolescencia obviamente se está estirando. se está retardando, ¿no? Ya dicen adolescentes tardíos, estamos hablando de jóvenes hasta los 23, 24 años, cuando antes un joven entraba a los 17, 18 años. ¿Por qué? Porque ya sabían lo que tenían que hacer, estaban educados para ello, ¿no? No es que sea malo, sin embargo, nos estamos enconchando demasiado y no sabemos cómo entrarle a nada, a nuestra formación, a nuestra educación, a nuestro proyecto de vida, a nuestro sentido de vida real, ¿no? Y nos estamos quedando únicamente con lo que nos ofrece la sociedad, que a veces es muy pobre en ocasiones. Sí, es interesante porque yo recuerdo mucho durante mi etapa de secundaria que las clases que pertenecían como a la rama de cívica y ética, aparte de pues toda esta cuestión como de patriotismo y de aprender de esta cuestión, después nos integraron esta clase de proyecto de vida. Uh-huh. Y si te soy honesto, la verdad no me acuerdo mucho porque a esa edad yo no le veía la utilidad y tampoco creo que haya tenido como de parte de mis profesores
el interés o las estrategias como para sembrarnos ese interés, ¿no? Ujú. Pero sí recuerdo que había una diferencia enorme entre, por ejemplo, lo que tú veías que una muchacha de secundaria de mis compañeras proyectaba para su futuro a lo que proyectaba un hombre. Claro. O sea, el hombre, yo recuerdo a mis compañeros estaban perdidos, o sea, incluido no, yo, ¿no? O sea, yo tenía cierta imagen del futuro de decir, a lo mejor a tal edad voy a tener esto, pero yo no sabía cómo iba a llegar de ahí, de mis 13, 14 años, a ese futuro, ¿no? Y yo veía a mis compañeras y no como generalidad, pero sí la mayoría era de, no, yo a tal edad quiero terminar de estudiar tal cosa porque a tal edad ya necesito estar en tal lado. O sea, Ujú. y los hombres estábamos perdidos, o sea, en el hoy, pero perdidos, ¿no? O sea, y yo en ese tiempo decía, pues bueno, así somos, ¿no? O sea, Ujú. pero, o sea, ya conforme fui creciendo, la prepa, la universidad y demás, te vas dando cuenta de que es una generalidad. O sea, los hombres tenemos ya unos años desde nuestra formación que no sabemos qué hacer. O sea, Ujú. tenemos idea de qué nos gusta, como, me gustaría dedicarme a esto, pero no tenemos una estructura de planeación, o sea, una estructura de cómo voy a lidiar si tal cosa que hago no sale bien. Ujú. O sea, y creo que en ese aspecto, como tú mencionas, las mujeres son más propensas a decir, pues no jaló, pero me recompongo y avanzo, ¿no? Y los hombres no, los hombres somos que plan A y vámonos a plan A y plan A falló y ya no tengo plan B. Y es donde surgen, yo me imagino, esta cuestión, como tú dices, de los vacíos, ¿no? De las pérdidas, y que no sabemos lidiar con eso. Referente a esto, tú me comentas que trabajas con jóvenes, con varones de todas las edades. De 17, 17 a 60 años, así es. ¿Cuál grupo es más vulnerable en esta cuestión emocional? Hablando, digamos, de las edades. Ujú. Es variado. Por ejemplo, yo te puedo decir que para mí es más sencillo a lo mejor establecer una línea de formación y de contención en un adolescente, porque entonces, aunque puedas decir, híjoles, pero está en la formación del carácter, está en la formación de la identidad, de su personalidad, es más fácil agarrarlo y entonces guiarlo y que él se deje guiar a un chico que tiene entre 25 y 33 años, en donde trae esquemas ya a veces cuadrados y entonces no quiere soltar y no quiere decir, a ver si me equivoqué, a ver si me voy por este lado, aunque esté completamente convencido de que no, que es amorfo, ¿no? Su proyecto, o sea, no tiene forma por ningún lado, se siguen aferrando, ¿no? Como yo soy fregón, es que yo sí puedo, pero ¿qué has realizado? Nada. Entonces, en caer en ese tipo de situaciones o son más vulnerables, sí considero que los jóvenes del 23 a 30 y tantos años, las personas adultas empiezan también como cuando empiezan a tomar un sentido de vida y aunque digas, pues ya a mí a los 50 y tantos, qué proyecto de vida, pero les empiezas a dar un sentido de vida real, aún a lo mejor con la separación o con las pérdidas que ellos tengan, encuentran, ¿no? Como mayor posibilidades. Creo que esta situación de los jóvenes de décadas pasadas vinieron a tener una situación de mucha desinformación, de mucha mala formación, de antivalores, que ojo, yo siempre les defendía mucho eso a mis niños, ¿no? Cuando era maestra, yo les decía, aquí no estamos para criticar generaciones, aquí estamos para ver qué vamos a hacer. Y si tú hoy estás en esta situación, ¿qué vas a hacer? ¿No? Con todo lo que te ofrece la vida social, con todo lo que te ofrece el universo, con todo lo que te ofrece tu vida. Pero a veces las situaciones familiares son complicadas. No les otorgan también esa firmeza, esa fuerza que necesitan para decir, pues un empujoncito, ¿no? Sabemos que como seres individuales podemos lograrlo, pero es así completamente inevitable la compañía, el acompañamiento de la familia. Yo lo veo. Tengo jóvenes completamente abandonados en la familia y ves
la decadencia, ¿no? Ves cómo es más difícil que ese joven salga adelante. Y ves quienes papás acompañan, ahí están hermanos, esposa o los mismos hijos, y ves cómo los chavos empiezan a salir, porque hacemos obviamente todo una estrategia terapéutica que es familiar, grupal e individual, ¿no? Y eso nos ayuda muchísimo. Entonces, sí, creo que son más vulnerables los jóvenes entre 23 a 30 y tantos años. Es más fácil agarrar a un adolescente y Sí, dirigirlo, claro, ¿no? que a alguien que tiene esa edad, donde ya tiene pues muchos conceptos, ¿no? Sí, pues y pues ya la mitad de tu vida la viviste bajo una determinada óptica y darle la vuelta a eso pues no Y digo también imposible, no, pero pero también es complicado. aceptar me equivoqué, o reconocer esta parte que yo te menciono. Para un niño bueno, no niño, adolescente de 17, es decir, yo no quiero eso, no quiero vivir eso, y me estaba metiendo, ¿no? Entonces no quiero. Pero estos jóvenes es como, ¿cómo voy a quitar, no? Esto que yo ya tengo impregnado, que es mi estereotipo de fuerte. O sea, tú decías, ¿cuáles eran los proyectos? No es que no tuvieran proyectos. Tienen a veces proyectos muy mm, idealizan muchas cosas, ¿no? No es malo. Dicen que los sueños, ojalá trabajáramos por los sueños para verdaderamente cumplirlos, pero a veces las ideas son muy idealistas, ¿no? Como por ejemplo, el quiero ser futbolista. Excelente. Trabájale, entrénale, lúchale, pero en ocasiones no se tienen los recursos, ¿no? Ni siquiera en la psicomotricidad que no es una limitante, jamás habrá nada que sea una limitante. Sin embargo, tenemos que ser realistas y vives ahí, idealizando algo que ves que en algún momento ya no caminó y ahí te quedas. Y si no llegó, te frustraste. Y si entonces no Sí, te claro. eligieron, te frustraste. Otra vez. Y si entonces no pasó, entonces ya no hay nada, ¿no? Como decías, hay plan A y se acabó, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar mucho en esa fuerza y fortaleza que se le debe dar a los jóvenes hoy, sobre todo a los adolescentes, a los niños. Y estamos en una época en donde, pues, ¿qué te puedo decir? Los papás quieren solucionar absolutamente todo. Entonces, vuelves personas que tienen menos recursos, ¿no? Para poder enfrentar, para poder tomar decisiones, para poder decir, esto quiero, ¿no? Y voy por aquí. Somos una guía, pero los papás les quieren resolver para que ya no sufran. Y yo no estoy hablando de que sufran, simplemente que enfrenten lo que tienen que enfrentar para crecer. Claro. Claro. Decía, si no me equivoco, es Montessori, que cualquier apoyo no necesario es una traba, ¿no? Así es. Para cualquier niño, ¿no? Y sí, y fíjate, creo que en esta cuestión, yo, por ejemplo, creo, porque a través de este proyecto y aquí en la página, he comentado que la masculinidad tradicional no toda atenta contra nosotros ni contra los demás, ¿no? No. Y creo que en este proceso de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, porque tal y tal cuestión que aprendí, que me educaron, también se puede desaprender, pero también hay que encontrar qué partes que sí aprendimos o que sí nos enseñaron, sí nos benefician, ¿no? Así es. Yo, por ejemplo, la cuestión práctica de los hombres creo que es algo que siempre nos ha beneficiado, porque somos de encontrar una solución que dé al tiro, ¿no? O sea, en ese aspecto creo que somos prácticos, somos pragmáticos, pero al contrario de las mujeres que creo que tienen un pensamiento lateral mucho más amplio que el de nosotros, o sea, y si nos comparamos de esa manera, pues creo que la cuestión debería decir, pues hay que aprenderlo, pero eso no quiere decir que ser pragmático esté mal, que tener No. una sola solución esté mal, No. pero también hay que tener los recursos para decir, mi solución no funcionó y ahora qué hago, ¿no? O sea, y creo que ahí es donde, como hombres, y me incluyo, a veces no nos enseñan qué hacer, o sea, y lo digo desde a mí pues me educaron mi mamá y mis hermanas en su mayoría. Mi papá me enseñó cosas, pues, que él sabía, ¿no? A trabajar, a cómo, ¿sabes qué? Yo hago esto en mi trabajo, yo hago esto, lo otro, lo que se necesita para la casa y demás. Pero en ese aspecto sí puedo decir mi mamá, yo aprendí muchas cosas de mi mamá, de mis hermanas, pero creo que
se nos debe educar en la cuestión de decir, ¿qué vas a hacer si esto no funciona? O sea, y no porque no vaya a funcionar, ¿no? O sea, porque luego creo que es algo que nos suele, al menos incluso cuando eres como muy joven, que quieres, me quiero dedicar a esto y lo otro, y si no funciona, ¿por qué no va a funcionar? Pues no sé, pero ¿y si no funciona? O sea, y siempre es un choque como, no sé si al ego, pero sí creo que como a la ilusión. Pues es que yo sí al ego, a veces. Yo lo quiero. Sí al ego a veces. No, sí, claro. Sí al pero ego, creo que es más como definitivo. esta cuestión idealista de, pues si yo lo quiero, Sí. si soy bueno en esto, o sea, ¿por qué no va a funcionar, no? Y como dices, hay millones de factores, ¿no? Desde, ¿sabes qué? No tienes el dinero para estudiar eso, Sí. no tienes las habilidades que se pueden aprender, eso. Yo soy partidario de que cualquier habilidad se puede aprender y Yo estoy de perfeccionar. acuerdo. Nada es una limitante. Jamás. Y te lo digo porque hace poquito yo hablaba, estaba viendo unos videos de cómo aprender a bailar y una muchacha comentaba de que el que sabe bailar sabe. Digo, pues es que bailar es una habilidad. No niego que haya personas más afines a determinadas habilidades, pero pues todas las habilidades se aprenden, ¿no? O sea, bailar, cantar, o sea, son cosas que aprendes, no naces cantando, no naces bailando. Claro que hay personas más afines. O sea, obviamente alguien con mejor voz que otra persona se escucha mejor, pero no quiere decir que cante mejor, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones. Pero sí creo que cuando nos dicen, ¿y qué vas a hacer si no funciona? Como hombres no sabemos, o sea, no sabemos decir qué vamos a hacer. Yo creo que no podemos generalizar, ¿no? Creo que hay en la formación, como yo te digo, en la educación, que creo que es básica, sobre todo lo que ofrecen las familias, te dan esta pauta, ¿no? Como para que seas una persona que tenga una gama de opciones en donde puedas decir, puedo hacer esto, esto y esto. Pero sí en lo que hablabas, en los roles, en ocasiones, las mujeres somos más complejas, eso es un hecho, ¿no? Y los hombres son más prácticos para cualquier cosa. Eso también es algo que beneficia, ¿no? Porque no, imagínate cómo seríamos. Sin embargo, pues también nos encontramos hombres complicados y emocionalmente complicados, ¿sí? Claro. Y también te encuentras mujeres, pero prácticas a morir, que aquí se acabó. Entonces no podemos generalizar, aunque sí sabemos hacia dónde se va la balanza en cada una de, tanto en lo masculino como en lo femenino. Sí creo que a veces hay hombres que deberían de luchar, bueno, no luchar, practicar un poquito más esta parte, ¿no? Masculina, que es de ustedes, como algo innato. Y creo que se ha perdido mucho. Defenderla, no al extremo machista. Creo que a lo mejor estuvo mal planteada esta parte en donde quisimos entrar las mujeres y se nos fue de las manos en un feminismo distorsionado a mi juicio, ¿no? Porque ha quitado muchas cosas. Sin embargo, creo que el hombre no ha hecho nada. Sí, ha querido, pero lo ha intentado de una manera errónea. ¿Cómo? A través de la violencia, ¿no? A través de la agresión, queriendo defender. Pero no es así, porque entonces no todos le entran. Y debería de ser en otra pauta, en esta pauta tan maravillosa que es la masculinidad. O sea, la fuerza de un hombre, la virilidad de un hombre, la firmeza de un hombre, la potencia de un hombre, que da simplemente esa seguridad cuando un papá se planta, ¿no? Y dice, aquí estoy. Entonces, creo que eso es lo que se ha perdido. Eso es lo que yo te puedo decir como mujer que se extraña de un hombre, ¿no? Esa decisión, es esto, ahora, ¿y tú qué quieres? Está bien, yo no digo que no, es bueno compartir, claro. Pero a veces es muy bonito también que una mujer se sienta, a ver, vente, ¿no? Segura, ¿no? Protegida. Y demás, no irnos a los extremos. Sin embargo, creo que ustedes se han enconchado muchísimo en esta parte de decir, pues que ella resuelva, ¿no? Que ella haga. Y no estoy hablándote únicamente de la esposa ni la pareja. Te estoy hablando desde la mamá, ¿sí? O mi hermana. Estás hablando de hermanos que tienen 50,
40 años donde la hermana de 20, 25 le resuelve al hermano. Yo tengo internos que tienen en 38 años y la hermana de 23 buscó el CEN, buscó la clínica, lo internó, está yendo a las terapias familiares y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde quedaste? Me enconché. Ella resolvía, mi mamá resolvía, todas resolvía. ¿Y tú dónde te quedaste? ¿No? Entonces, muchas veces se justifican, es que las mujeres llegaron y entraron y hicieron. Y yo me pregunto, ¿y ustedes qué han hecho? ¿Qué han hecho para contrarrestar esto? ¿Qué han hecho? Pregunta. Sería bueno que nos contestaran, ¿verdad? ¿Qué han hecho? Sí. No, a ver si no nos bombardean, pero en realidad, ¿qué han hecho? Sí, creo que digamos, no en la cuestión del feminismo, pero sí en el choque que el feminismo iba a traer, porque iba a suceder. Definitivo. Los hombres no nos hemos mantenido en esto es lo que conocemos y así se va a quedar. O sea, pero tampoco, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se va a quedar así? ¿O por qué no se va a quedar así? ¿O qué es lo que se va a quedar y qué es lo que vamos a cambiar? O sea, sí creo que hemos sido pasivos en esa cuestión. Demasiado. Porque, si te soy honesto, o sea, con la gente, las mujeres feministas que conozco, en internet y demás, ellas constantemente se están incluso cuestionando sus propios comportamientos dentro del feminismo. De decir, ¿sabes qué? Yo creo que tú como mi compañera esto no me parece bien, esto sí, esto no. O sea, y nosotros no volteamos a ver a nuestros compañeros hombres a decir, güey, creo que la estamos regando en esto. O creo que nos falta hacer esto. O qué tal si en lugar de hacer esto ahora la hacemos. O sea, no, creo que en ese aspecto, digamos, el concepto de sororidad que las mujeres tienen, que han venido desarrollando, los hombres no lo tenemos igual como con la fraternidad. La fraternidad sí nos ayuda a generar lazos con otros hombres, pero no nos cuestionamos, no nos decimos, güey, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, porque cosas malas suceden en la fraternidad y se quedan ahí. Uno no dice, ¿qué pasó? O sea, yo creo que han entrado en dos extremos, como yo te decía. El primero ha sido el defender como esta parte, pero de una manera errónea, que es la violencia, la agresión. O el otro extremo, que fue, soluciónennos, resuélvanme. Entonces, denme todo. Y están enconchados. De verdad, yo veo la fragilidad emocional, física de los que están internados. De verdad digo, a veces hacemos las terapias de grupo. ¿Qué piensas que en ese frágiles completamente contactas con una fibra emocional y truenan, ¿sí? No saben qué hacer, pero también se han quedado así, es que me hacían, entonces yo mejor no hacía, que me resolvieran, o los típicos agresores, ¿no? Agredía, golpeaba, maltrataba, humillaba, exacto, ¿no? Entonces son dos extremos. Sin embargo, hoy sí te puedo decir que redunda más la parte frágil, ¿no? Ves hombres en una fragilidad impresionante a nivel emocional. Me impacta, yo vengo de un papá con una firmeza y una fuerza impresionante en muchísimos sentidos y siempre lo he admirado. Entonces, digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hoy, ¿qué está pasando? Y se quedaron ahí, ¿no? En donde les convenía quedarse, o en los golpes, o en el que me resuelvan. ¿Qué hacen? Eso yo sí quisiera hacer. O sea, sí quisiera saber. Es una excelente pregunta. Sí, o sea, ¿qué hacer en este sentido? Y por qué no tomar otra postura, ¿no? Porque son como o el agresor o la víctima. Así, cayeron en esas dos líneas. Entonces, es lo que yo veo dentro del centro, ¿no? Los agresores, los que golpeaban, y el típico niño que soy víctima porque no me dejaban hacer, porque entonces me hacían, me resolvían, pero él viene enconchado porque entonces no hacía nada. Sí, tampoco salía de él decir, hoy voy a hacer esto. Vuelvo a repetir, no podemos generalizar, pero sí podemos decir que hay ahorita ya pues una decadencia, ¿no? En este tipo de valores que son como la fuerza, la masculinidad, que tendría que llevarse a cabo, por supuesto, ¿no? Es parte de la naturaleza humana y se está perdiendo y yo creo que como mujeres no queremos que se pierda. Por supuesto que no. Cada uno de nosotros tenemos nuestros roles y
Yo aplaudo a las mujeres feministas en algunos aspectos, pero creo que ningún extremo es bueno. Ese es mi punto de vista, ¿no? No, sí, claro. Yo sí, te lo digo porque, pues conozco muchos hombres, creo que una vez en sesión te lo llegué a platicar, no soy de hacer amistad con hombres, Ujú. tengo, dentro de mi círculo cercano son poquitos los hombres que, fuera de mi familia, que yo frecuento, pero sí creo que hay algo, porque por ejemplo tú me dices, está el que se enconchó en la comodidad y de todos modos cayó ahí. Ujú. Y está el otro extremo, ¿no? El que hacía y imponía y forcejeaba y de todos modos cayó ahí. Entonces, me preguntaba si eso, o sea, obviamente ningún extremo es bueno, pero ¿cómo es que dos conductas tan dispares terminaron en el mismo lugar, ¿no? O sea, porque yo no digo que no haya mujeres adictas, porque las hay, No mucho. o mujeres, porque también pues por ahí las adicciones tienen una predisposición genética, hay muchos factores, ¿no? Pero es como es que dos conductas, una muy pasiva por un lado y la otra muy agresiva, de más, las dos en cada extremo, están acá de mi lado. O sea, ¿qué sucedió o qué pudo haber sucedido para que los hombres, en lugar de decir, hay que dar vuelta aquí, hay que dar vuelta acá, hiciéramos una Y y es a un lado o al otro? Ujú. ¿Qué pudo haber sucedido en ese aspecto? Simplemente pues es muy sencillo, ¿no? Cualquier extremo es malo. Cualquier extremo te va a llevar a tener una decadencia. ¿Qué se necesita? Siempre buscamos el equilibrio, ¿no? Es lo que más nos cuesta, el buscar el equilibrio, sobre todo en las emociones. Es una persona agresiva pierde completamente el equilibrio emocional porque entonces se vuelven iracundos, ¿no? No llegan a controlar la parte del enojo, que es una emoción primaria, el enojo también, y es normal que tú te enojes por alguna situación, pero que no pases a la ira, ¿no? Entonces, cuando alguien ya no tiene control de esto, es cuando entonces buscan recursos para poder amortiguar, en este caso la sustancia, que justifica sus conductas y sus La acciones. violencia Lo mismo en el otro caso. ¿Por qué dos situaciones tan dispares? Exactamente, el extremo. Ves que la mayoría de las ocasiones no tengo internos en donde tienen como un equilibrio emocional, ¿no? Que a lo mejor tuvieron situaciones de agresión en casa, pero lograron equilibrar a través de tener un proyecto de vida más o menos claro, que le entraron al proyecto de vida, que fueron saliendo adelante poco a poco, y eso hizo que a lo mejor mermara un poquito la violencia, o al contrario, ser a lo mejor un chico flojo, un chico que le resolvían, que no tomaba decisiones, y en su momento se encontró con amigos, maestros, trabajo que le ofreció como ándale, ¿no? Dale. Y como que él solito fue también diciendo aquí estoy y si quiero, y entonces se equilibró o fue equilibrando. Y esos son los que la mayoría de las veces vemos afuera, que no utilizan otro tipo de recursos. Sin embargo, estos dos extremos hablan de cero administración de emociones, y tanto una como otra son negativas. Puedo decir los iracundos que caen en la agresión, y las personas pues ahora sí que víctimas que caen en depresiones fuertísimas, ¿no? Como la tristeza y demás, ¿no? Y bueno, como dices, son dos extremos y que, digamos, de seguir en esos caminos o de entrar ya en una cuestión, digamos, de adicción, de conductas autodestructivas, pues las dos llevan a esta cuestión del abandono, ¿no? O sea, de decir, por un lado, hice tanto daño que las personas dijeron, oye, ya basta. Y, o sea, y se van. Y por otro lado es, no hice nada y se fueron porque... Del abandono o de codependencias terribles, también. Porque el víctima casi siempre está cubierto de codependencias desde la mamá, ¿no? Okay. Yo te resuelvo, yo te hago, y entonces el otro se enconcha, que me hagan, y ahí se vive una codependencia muy, muy fuerte, ¿no? Y no logran salir de ahí, y entonces lo sufren, ¿no? Sí, claro. Pues, Sí. pues es como... No sabes hacer nada, ¿no? O sea, es como el enfrentarte al mundo tú solo cuando antes pues te llevaban de la Y acuérdate mano. que en la codependencia entran dos, en este caso puede ser, hablo de la mamá, es un ejemplo nada más, así como puede ser la pareja, pero entonces la mamá lo quiere salvar, la mamá lo quiere controlar, la mamá le quiere resolver, entonces él entra en esta parte de decir, sí, aquí estoy,
no pasa nada, yo no hago, ¿no? Y la otra está en esta enfermedad y es mutua y es por eso que no salen, claro. ¿no? Es como en el alcohólico, la pareja lo quiere salvar y pues no, solamente él es el único encargado de salir de donde está, nadie más. Pues no somos centros de rehabilitación de otras No. personas, ¿no? Creo No. que eso... De hecho, es algo de lo que hablamos en algunos programas, de que muchos hombres también caen en este rol del salvador, de querer salvar personas, amigos, sí. familia, parejas. Mujeres. Y no nos damos cuenta de que no nos toca, o sea, como tú dices, el acompañamiento no es lo mismo a jalarlo de la manita, ¿no? O sea, el acompañamiento es decir, aquí estoy, si caminas, caminamos, o sea, pero no puedes ponerte enfrente, o sea, no puedes decirle, hey, vamos por acá, porque pues la persona se tiene que dar cuenta hacia dónde ir, ¿no? Así es. Y creo que es algo que como hombres, muchísimos hombres, me incluyo porque creo que yo soy una persona de ese tipo, que cuando vemos que alguien que nos importa no sabe cómo resolver, le queremos decir, a ver, quítate, yo lo hago. O sea, y no es así, o sea, es como cuando estás enseñándole a alguien, o sea, como en mi etapa de profesor eso me quedó súper claro, o sea, Sí. no le puedes hacer las cosas, pero también tienes que, tú como persona que está ahí a un lado, decir, pues él va más despacio que yo, él va más despacio que la otra persona, él va más despacio que muchas otras personas, o él va mucho más rápido que yo, ¿no? Así es. Y es aprender que tanto nuestros ritmos de aprendizaje, de sanación sobre todo, que luego son los más complicados, son distintos, y la mayoría de veces lo aprendemos a la mala, o sea, de pues me tuve que alejar porque él no entendía, ¿no? O sea, pero pues yo no le podía resolver la vida tampoco, ¿no? Los conflictos los resolvemos de manera distinta, ¿no? Y a veces es difícil cuando ya hay a lo mejor un sentimiento hacia alguien más, el no querer intervenir. Es válido hasta cierto punto, Sí, ¿no? claro. Es válido. Pero ya cuando se convierte no en el crecimiento, en el acompañarte, sino ya no en el controlarte, en el dirigirte, en el hacer lo que yo quiero para beneficio, no únicamente mío, sino también de los dos, estás hablando de otra situación, ¿no? Sí, entran Y obviamente otros. esto, pues sí conlleva a mucha desequilibrio por las dos partes, pero sobre todo emocional, ¿no? ¿Y cómo se cubre? Pues en este caso, yo hablando de lo que vine a hablar el día de hoy, con sustancias, ¿no? Desde el alcohol y hasta sustancias, pues, adictivas fuertes. Más fuertes, drogas, pues, duras, ilegales y demás, ¿no? Sí, fíjate que también durante el transcurso de esta investigación, algo que me llamó mucho la atención, centro de música, algo que me llamó mucho la atención es, por ejemplo, en la cuestión de accidentes de automóviles, pues todos los días hay, pero hablando de los que involucran alcohol, Sí. Hay una disparidad enorme. O sea, yo quedé asombrado porque el año pasado del 100% de accidentes de automóviles que involucraban un conductor alcoholizado, el 96% eran hombres. O sea, o sea, para que eso fuera, digamos, un reflejo de la realidad en este aspecto. No, pues, es que sigue pasando, ¿no? A veces pensamos que no, que ya cambiaron las estadísticas, que sí han cambiado, eso sí, es un claro. hecho, pero pues sigue redundando, ¿no? ¿no? Y hablando, digamos, de las estadísticas, pues tendríamos que tener solamente una mujer manejando por cada 10 conductores, y Así pues es. claramente no es así, ¿no? O sea, el 96% es... Yo dije, wow, eso es un foco rojo así, tamaño gigante, ¿no? O sea, Sí. porque no nomás nos habla, digamos, del consumo de alcohol, que creo que es una cuestión que dentro de México es como hasta, digamos, natural, ¿no? O sea, es como... Y desde muy jóvenes también, creo que más a los hombres que a las mujeres, pero es como de, que le dé un trago a la cerveza, o la típica, que tome aquí frente a nosotros en lugar de con Y no otras pasa personas, nada, ¿no? ándele, mijo, ¿no? Sí, creo que es parte Sí, de claro. todos, digamos, de estos ritos culturales, también de, digamos, iniciarnos en la masculinidad, ¿no? De alguna manera. Así es. Pero sí decía 96%, o sea... Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. O sea, y es
es una estadística nociva, o sea. Y es que tiene que ver con lo que mencionábamos al inicio, ¿no? El empoderamiento de cómo yo puedo manejar, estoy bien, ¿no? Lo que en ocasiones a lo mejor para nosotras como mujeres es, maneja tú, no pasa nada, tomé, ¿no? Y en los hombres no, es como, no, yo manejo y luego traes ya la sensación, entonces, pues la velocidad, la adrenalina, y es algo que yo no voy a pautar. Y sí, ahí claro, es donde entran los riesgos, ¿no? En este empoderamiento de demostrar quién soy, sobre todo, de seguir demostrando quién soy. Por eso te digo, hay un extremo. O soy agresivo que necesita demostrar que soy alguien, que puedo, que nadie me va a vencer, o soy el típico víctima que necesito que me cobijen, ¿no? Sí, ya tenemos claro, estos dos extremos. Que claro que existe obviamente el término medio, que era lo que yo te mencionaba, no podemos generalizar, pero sí hablamos de dos extremos que en este momento sí son ascendentes, ¿no? En muchísimas cuestiones. Por ejemplo, ahorita hay muchas clínicas, muchos centros, muchos anexos que están tupidos porque los papás no saben qué hacer. Hoy me hablaba precisamente un padre de familia y su hijo tiene cinco anexos, ¿no? Entonces me decía, no sé qué hacer. Y me decía, ¿sabes qué? Hoy me declaro completamente incompetente para poder ayudar a mi hijo. Entonces le digo, no haga eso, ¿no? Imagínese usted, la figura más fuerte, ¿no? El pilar más fuerte donde él podría sostenerse, se declara incompetente, pues entonces me va a decir, ahí te lo encargo. Y muchos así, los papás dicen, ahí está, como en las escuelas, ¿no? Sí, va, claro, la deja, ahí está la maestra, que la maestra lo eduque. No, en este caso también así como yo lo meto a un centro, que lo ayuden y ahí que se hagan bolas porque yo no pude hacerlo. Y desde ahí ves la fragilidad en la formación, ¿no? Desde papás que no tienen la firmeza y la autoridad para poder ir dirigiendo proyectos de vida, valores, sentidos de vida reales, porque no les proporcionan nada. Y desde ahí viene la decadencia, ¿no? Entonces, y también como esta ya duda entre los chicos, ¿no? ¿Qué soy? ¿No? ¿Cómo actúo? ¿Hacia dónde voy? Muchísimas dudas que se tienen y cuestionamiento que se tienen más que antes, creo, ¿no? Por esta falta de, pues sí creo yo, de formación y firmeza dentro de las familias. Sí, bueno, ya estamos a unos minutos de terminar y estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo creo que no exclusivamente de los padres, pero sí creo que esta falta de figuras paternas, uh-huh, por muchas razones, no nomás el abandono, la ausencia laboral, los mismos vicios, la propia violencia que se desata en los hogares, el individualismo, sí nos va a venir a cobrar factura, nos está cobrando factura, uh-huh, y yo, por ejemplo, y eso lo ves en muchas cosas. Yo me acuerdo mucho de la universidad, por ejemplo, mi grupo de amigos, en referente como al salón o el compartir clases y demás, y cómo la gente se empezó a hacer así de la gente, ¿no? De que, uh-huh, pues ráscate con tus uñas, ¿no? O sea, uh-huh, cuando creo que dentro de la universidad, más allá de la competencia, lo que tú quieras, creo que son ambientes para crecer con el otro, ¿no? O sea, creo que es el principio del aprendizaje. Sí. Y creo que en el individualismo no digo que sea malo, creo que es, o sea, el ser autosuficiente, el ser independiente, son cuestiones que toda persona debe tener, pero sí nos ha empujado a decir, pues si él no puede, que no pueda, ¿no? O sea, uh-huh, aún siendo personas cercanas dentro del círculo familiar. Y sí creo que la ausencia de figuras paternas, este choque que la masculinidad ha tenido en estos últimos años, nos ha afectado a los hombres porque no hemos sabido hacia dónde jalar. Uh-huh. O sea, por un lado, como dices, están los hombres que dicen, pues que ellas hagan, ¿no? Y que resuelvan, uh-huh, y si la sociedad cambia, pues qué bueno. Uh-huh. Y por otro lado está el que dice, ya, o sea, ya déjame en paz. O sea, así es. Nos sentimos por un lado atacados y por otro, pues, qué chido. Así es, así es. Sí creo que ha sido un choque. Como hombre te lo digo porque sí lo pasé. Yo sí hubo un tiempo en que decía, ya estoy hasta la madre, uh-huh, de estos discursos, o sea, y sí,
Y sí, recurres al atacar, al hacer menos, al denigrar, porque no sabes qué hacer. Ujú. Pero también, pues sí llegué a conocer hombres, pues déjalas, que hagan lo que quieran, pues si cambia, qué bueno, ¿no? O sea, y creo que no son posturas que debamos de decir, pues sí o pues no, ¿verdad? O sea, Sí. pero, pues sí, y como te digo, ya estamos a punto de terminar, Mimi. Muchas gracias por haber venido, siempre es un gusto saludarte, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y muchas gracias por compartirnos, pues parte de tu trabajo en Caminando Humanamente. Así es. Y bueno, ¿tienes alguna red social Sí, estamos en Facebook así, Caminando Humanamente. Y pues estoy a sus órdenes también en Noemí González Quintana. Cualquier cosa estoy a sus órdenes si necesitan, ¿no? De ayuda en adicciones. Perfecto, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos vieron. Recuerden que estamos en Facebook e Instagram como Red Diagonal Masculino. Y pues este programa es para ustedes, esto es para ustedes, y que nos sigan viendo y compartiendo este tipo de espacios es para beneficio de todos. Muchas gracias y nos vemos el siguiente martes. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino.